Bienvenidos a Mathematics. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de matemáticas financiera dentro del ámbito de las anualidades. El problema anuncia de la siguiente manera. Determinar el pago anual e igual. Allí cuando nos dicen un pago igual, esto nos da la pauta de que estamos hablando de una anualidad, no necesariamente el hecho de que el pago sea anual, porque partamos del criterio de qué es una anualidad. Las anualidades son pagos que se hacen en tiempo, pagos iguales que se realizan en tiempos iguales. Tenga presente eso. ¿Qué es una anualidad? Son pagos iguales efectuados en tiempos iguales. Es decir, usted puede pagar una anualidad cada mes ocurre cada mes, son pagos iguales en tiempos iguales. Puede pagarlo cada 2 meses paga una cantidad, es el mismo tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses, son pagos trimestrales, ocurrirían cada 3 meses, se realiza el pago. En este caso, el pago se va a realizar en forma anual a fin de año que se requiere durante la vida del préstamo. Y estos son los datos que proporciona el ejercicio. $75,000 a una tasa anual del 10% y será para 30 años. Muy bien, tener en cuenta lo siguiente, que esta es la fórmula que utilizamos para calcular ese valor. ¿Cuál valor? El valor del pago anual, donde R es igual al pago periódico, es decir, la anualidad. A es el valor de la deuda, que está aquí. La I que se encuentra por aquí es una tasa anual. T es el tiempo. Y luego tenemos por aquí N, que sería pues el producto. N es el total de periodos y es igual al producto de la frecuencia por el tiempo. Estamos hablando de la frecuencia, aparece la palabra frecuencia aquí. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de periodos en un año. Entonces, suponiendo que los pagos fueran mensuales, ¿cuántos pagos en el año? 12, significa que la frecuencia es 12. Si los pagos fueran trimestrales, es decir, ocurren cada 3 meses, ¿cuántas veces en el año? 3 meses una vez, 3 meses otra vez, 3 meses otra vez y 3 meses más se termina el año, son 4 veces, ¿cierto? Y si los pagos fueran semestrales, ocurrirían cada 6 meses, es decir, 2 veces en el año, significa que la frecuencia sería 2. Pero en este caso la frecuencia es 1 porque el pago es anual. Muy bien, entonces una vez que tenemos en cuenta que esta es la fórmula para calcular ese valor a pagar cada año, que se llama R, que es el valor periódico, que es la anualidad, pues vamos a proceder a resolver el ejercicio. Entonces, pues aquí tenemos el ejercicio que vamos a resolver. Vamos a determinar el pago anual e igual a realizarse a fin de año. Significa que es una anualidad vencida porque se paga al finalizar el periodo y que se requiere durante la vida del préstamo. Como indicaba, pues estos son los datos. El capital es $75,000, la tasa de interés es del 10%, el tiempo será pues un préstamo por 30 años. Entonces, R, aquí vamos con los datos, R es lo que no conocemos, es lo que vamos a calcular, mis estimados estudiantes. ¿Qué era A? A es el valor del préstamo, en este caso $75,000, $75,000. Muy bien. Si deseo le agrego aquí pues coma 00, ¿sí? Pero no nos vaya a confundir. Es $75,000. ¿Cuál es la tasa anual? La tasa anual es del 10% y pues le trabajaremos en la fórmula con el número decimal. ¿Cuánto es el 10%? El 10% es 0,10, que viene de dividir 10 para 100. Divida 10 para 100 y eso es 0,10. Tener en cuenta que un tanto por ciento se puede expresar en tanto, aquí pues como está expresado en un tanto por ciento, se puede expresar en un número decimal y se puede expresar en una fracción decimal, es decir, 10 sobre 100. Para la fórmula nosotros utilizaremos siempre el número decimal. La frecuencia, ¿qué decíamos que era la frecuencia? La frecuencia es el número de pagos que se realizan en un año. Si los pagos fueran mensuales, la frecuencia fuera 12. Si los pagos fueran semestrales, la frecuencia fuera 2. Pero en este caso, como el pago es anual, se hace un pago por año, la frecuencia es 1. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 30 años. Vamos a calcular el número total de periodos durante el plazo, que sería el producto de la frecuencia por el tiempo. No la frecuencia teniendo un valor 1 por el tiempo que sería 30, entonces esto es igual a 1 por 30 es igual a 30. ¿Qué significa? Que habrán 30 periodos durante toda esta transacción. Muy bien, a continuación, pues aquí tengo la fórmula y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar la fórmula tal cual para poder reemplazar aquí estos valores. ¿Cuál es el valor de A? ¿Qué cosa significa A? A es el valor del préstamo, en este caso $75,000. 1 es la constante, menos 1 que también es una constante. Por aquí tenemos 0, tenemos la tasa de interés que sería 0,10 y la frecuencia que es 1. La frecuencia es 1. Y todo esto se divide ¿para cuánto? Se divide
para el valor de n, que sería 30. Obviamente ahí está un signo negativo. Y pues aquí abajo vamos a reemplazar por 0,10 y vamos a dividir. ¿Para cuánto? Vamos a dividir para 1, que sería la frecuencia. La frecuencia 1. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es tomar la calculadora y realizar los respectivos cálculos. Tener en cuenta aquí lo siguiente, que aquí pues tenemos una fracción compleja. Ojo, tenemos una fracción compleja. ¿Qué significa una fracción compleja? Que en el numerador o en el denominador existen fracciones. En este caso, en el denominador existe otra fracción. Por lo tanto, aquí puedo hacer el cálculo en forma directa, haciendo un solo cálculo, o si no, por partes. Lo voy a hacer por partes para ir paso a paso, ¿sí? Por lo tanto, voy a mantener 75,000 que está en el numerador, lo voy a mantener allí y voy a trabajar todo lo que está en el denominador, ¿sí? Voy a trabajar toda esta parte, le voy a trabajar. Y pues primero voy a trabajar lo que está aquí y después todo. A ver, explico qué es lo que voy a trabajar. Primero voy a trabajar lo que está aquí en el numerador y después ese resultado lo voy a dividir para 0,10 dividido para 1, que sería solo 0,10. Entonces tomo mi calculadora y escribo 1 menos, abro paréntesis y escribo allí 1 más 0,10 dividido para 1. 0,10 dividido para 1, cierro paréntesis, ¿correcto? Y elevo ¿a qué valor? A la menos 30. Y ese resultado da 0,94269144,6. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer con ese resultado? Lo voy a dividir para 0,10 dividido para 1. 0,10 que básicamente no tenemos que dividir para 1 porque es la misma cantidad, pero si allí no estuviera 1, pues obviamente sí tenemos que dividir. Dividido para 0,10 únicamente. Y este valor es 9.4269. Aquí en este momento voy a indicar lo siguiente. Aquí pues aconsejo trabajar con 5 o 6 cifras decimales al menos, porque el resultado después se nos aleja del resultado verdadero, el resultado que obtengamos aquí, para lo cual pues aconsejo 5 o 6 cifras decimales. 9.4269, 9.4269, 14, y el siguiente número que está ahí es 4, pues no afecta. Le dejamos allí con 6 cifras decimales. Muy bien. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es dividir 75,000 dividido para 9.42, 6914, 9.42, 6914, y este resultado equivale a 7.955. Aquí lo vamos a escribir, 7.955.94, 7.955.94, es decir, este es el pago que se realiza cada año durante 30 años. Fíjese usted, casi así haciendo un valor rápido, casi como 8,000 dólares. Estaríamos hablando de casi 8,000 dólares por 30 años. Estaríamos hablando de cuánto este valor por 30. Estaríamos hablando ya de un valor que sobrepasa los 200,000. ¿Y por qué ocurre esto? Por la tasa de interés, ocurre por el paso del tiempo, ¿cierto? Porque cuando a mayor tiempo se generan más intereses. Muy bien, a continuación lo que voy a hacer es comprobar el resultado. Voy a comprobar este resultado por si acaso haya existido alguna situación. 1 menos, abro paréntesis, 1 más 0,10 dividido para 1, y esto lo vamos a elevar a la ¿cuánto? A la menos 30. Le vamos a elevar a la menos 30, ¿correcto? Y ese resultado lo vamos a dividir para 0,1. Dividido para 1, que sería 0,1 o 0,10. Esto es 9.426914,4. Y efectivamente sí que estamos en lo correcto. 75,000 dividido para 9.426914. Esto es igual a 7.955.94. Efectivamente, estamos en lo correcto, mis estimados estudiantes. De esta manera, pues, hemos calculado este valor de R, que corresponde a la anualidad que se debería pagar cada año durante 30 años por este préstamo que ha sido concedido. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas financieras, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.